Bienvenidos todos a su iglesia, Las Buenas Nuevas Multisede, y queremos dar la bienvenida también a quienes se conectan desde nuestras otras sedes, pero también desde nuestro canal de YouTube, y normalmente lo hacemos con un fuerte aplauso. Hoy doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir la segunda parte de esta serie que hemos llamado En Casas, Pequeños Grupos, Grandes Cambios. Y la semana pasada habíamos estado hablando del énfasis que dio Jesús a las casas. Y decíamos que Jesús hizo de las casas un lugar para la enseñanza del Evangelio. Y allí vimos cómo conversaciones profundas, que posiblemente eran conversaciones que se destinaban a lugares como las sinagogas, lugares donde se reflexionaba sobre la palabra de Dios, se meditaba sobre eso. Jesús llevó esa conversación hasta las casas, y una conversación que desafiaba lo que era la creencia en ese momento. Para el ejemplo que dimos, de que los judíos seguían fielmente la tradición, en ese caso hablábamos del lavatorio de las manos. Y Jesús, enseñando a sus discípulos sobre esto, les dijo: más importante que lo que entra a tu cuerpo es lo que hay en tu corazón. Y sabes, esa es una reflexión que cambia la vida de cualquiera. Si tú te evalúas a ti mismo cómo está tu corazón, pues eso va a producir un cambio, una transformación en tu vida. Y veíamos también que Jesús hizo de las casas un lugar para fomentar la comunidad y compartir esperanza. Y en el ejemplo que veíamos, Jesús entró o fue a la casa de Mateo, de Leví, y allí pudo compartir con él y con otros compañeros de trabajo la mesa, compartiendo no solo la comida, sino enseñanzas. Pero, ¿sabes? Lo relevante de ese momento es que Jesús estaba reunido con personas que eran rechazadas. Los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos, eran personas que eran odiadas por los judíos porque estaban trabajando con el enemigo, con el imperio que los dominaba. Y Jesús dijo: hey, estas personas también necesitan ser aceptadas, ser amadas. Y allí entonces fomentó la comunidad, pero también compartió esperanza. Decirle: para ustedes también hay esperanza. Y Jesús hizo de las casas un lugar para fortalecer la fe. Y veíamos allí en este ejemplo cuando algunos amigos hicieron bajar a un paralítico a través del techo hacia donde estaba Jesús, pero Jesús, al verlo, en lugar de dar una palabra de sanidad, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los escribas que estaban allí decían: ya va, pero ¿qué es esto? ¿Qué autoridad tiene este hombre para perdonar pecados? Y Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo luego al paralítico: bueno, levántate, toma tu lecho y vete. Y lo que vemos allí es que hubo sanidad. Pero no solamente la sanidad física, sino también esa sanidad espiritual producto del perdón de pecados. Y eso Jesús lo enseñó en una casa. Y nuestras casas pueden ser lugares donde se fortalezca la fe, donde podamos llevar esperanza, pero también donde podamos compartir la palabra de Dios. Por eso habíamos dejado esta tarea, que conversaras con tu familia y pensaras si puede ser tu casa un lugar para compartir el Evangelio, llevar esperanza y fortalecer la fe. No voy a pedirle que levanten la mano, pero espero que ustedes hayan tenido esa conversación en casa y que hayan reflexionado sobre esto. ¿Cuál pudiera ser la oportunidad que nosotros tengamos para hacer de nuestra casa un lugar donde compartamos el Evangelio, llevamos la esperanza y fortalezcamos la fe de otras personas y hasta de nosotros mismos? Y saben, me encanta cuando el pastor David Cornfield agrega 2 preguntas más, normalmente a estas preguntas de reflexión. Y esa segunda pregunta dice: ¿qué pasos vas a dar? ¿O qué vas a hacer al respecto? Si tu casa puede ser un lugar para compartir el Evangelio, llevar esperanza y fortalecer la fe, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé si llegaste a pensar en qué cosas podías hacer o qué pasos podías dar. Pero si no lo hiciste, es una buena oportunidad para retomar esa tarea al llegar a casa y pensar: ¿qué puedo hacer para que esto sea una realidad? Pero la segunda pregunta que el pastor David Cornfield normalmente hace con respecto a esto es:
¿con quién lo vas a compartir? ¿A quién le vas a contar que tú decidiste hacer de tu casa un lugar donde se pudiera compartir esperanza? Yo he aprendido también de John Maxwell que él dice, cuando uno comparte esto con otro, de alguna manera se compromete a hacerlo. Y las otras personas tienen la posibilidad de preguntarte, hey, ¿cómo te fue? ¿Abriste tu casa? ¿Tuviste la oportunidad de recibir personas? ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntame. Y eso permite que nosotros podamos interactuar con otros y rendirnos cuenta mutuamente. Y sabes, hoy vamos a ir un poco más allá en esto de reuniones en casas, en pequeños grupos que producen grandes cambios. Porque los discípulos siguieron este modelo de Jesús. Sabes, esto no terminó con la muerte de Jesús, porque luego de su resurrección, vemos cómo Él se reunió con otros 2 hombres que iban camino a una ciudad llamada Emaús, y al llegar allí, Él compartió con ellos la cena. Pero también vemos que lo relata Lucas en el libro de Lucas, que en el capítulo 24, luego Jesús se aparece a sus discípulos que estaban reunidos en casa luego de su resurrección. Y los discípulos siguieron este ejemplo de Jesús. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo ellos también, basados en esta enseñanza de Jesús, basados en este modelo de Jesús, comenzaron a reunirse en casas. Por eso decimos, los discípulos, siguiendo el modelo y las enseñanzas de Jesús, usaron las casas para la expansión del evangelio, para compartir la fe, para llegar a otros que no habían escuchado ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Y podemos tomar como referencia Hechos en el capítulo 5, en el verso 42 dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias que Jesús es el Cristo. Y fíjate cómo dice, en el templo y de casa en casa. Se reunían en el templo, pero recuerda que en ese tiempo la tradición judía permitía que solamente al lugar santo entraran los sacerdotes. Todas las demás personas se reunían era en el patio del templo. Pero en el patio del templo podían estar los hombres, podían estar las mujeres, podían estar los judíos, podían estar los gentiles, podía estar cualquiera. Y allí los discípulos aprovecharon para que en el templo ellos pudieran compartir esa palabra de esperanza, las buenas nuevas de Jesús a todas las personas que se reunían allí. Pero no conforme con eso, no conforme con la reunión en el templo, también se reunían de casa en casa, de casa en casa. Iban a cada casa de las personas con quienes ellos compartían para seguir alimentando su fe, para seguir inspirándoles, para seguir motivándoles. Y lo que narra el libro de Hechos, luego en el capítulo 6 y en el capítulo 7, es que la iglesia o los seguidores de Jesús comenzaron a crecer de manera exponencial, un crecimiento sorprendente. Y eso produjo celos y envidia en los judíos de la época, los que se reunían en las sinagogas, los fariseos o los escribas, y algunos de ellos planearon cómo podemos acabar con este movimiento. Y se levantó un hombre que comenzó a perseguir la iglesia. Y uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban, murió apedreado por compartir ese mensaje de esperanza. Pero después de la muerte de Esteban, los discípulos se dispersaron. ¿Sabes? Ya no vemos que hay reunión en los templos, pero sí comienzan a reunirse en las casas. Sin embargo, este hombre llamado Saulo los perseguía en las casas, los sacaba de las casas para, apresarlos o inclusive para apedrearlos también en muchos casos, tratando de acabar con ese movimiento que había levantado Jesús desde que estaba en la tierra. Y eso llevó a que los seguidores de Jesús se movieran no solamente en Judea, sino que salieron hacia las zonas vecinas, hacia las regiones vecinas, y realmente las reuniones en los templos dejaron de ocurrir.
solamente se reunían en las casas. Y eso realmente se mantuvo así hasta el siglo IV, más o menos en el año 313, cuando el Imperio Romano declara a la religión o a las enseñanzas de Jesús como una religión oficial y permite la libertad de culto. Y Constantino entonces, se hace cristiano y permite que nuevamente los cristianos se reúnan en lugares públicos. Y allí pues comenzó realmente lo que nosotros experimentamos hoy en día, reuniones en lugares como estos. Pero ¿sabes? Eso de alguna manera como que afectó ese impulso que se llevaba de reunirse en casas y solamente nos concentramos en los templos. Yo no sé cuál fue tu experiencia, pero en mi experiencia personal, cuando yo comencé a congregarme en la iglesia, solamente nos reuníamos en la iglesia. Y nos reuníamos varios días a la semana. Y nos reuníamos los domingos 2 veces, en la mañana y en la tarde. En la semana teníamos un servicio de oración, teníamos matutinos en todos los días en la mañana, teníamos las reuniones de los jóvenes o de los hombres, mujeres, etcétera. Pues había diferente cantidad de reuniones, pero solamente nos reuníamos en el templo. No había reunión en ese tiempo, por lo menos en mi experiencia que yo comencé, no había reunión de casa en casa. Solamente nos concentramos en el templo. 10 años después, aproximadamente 10 años después, retomamos este modelo de Jesús, este modelo de la iglesia primitiva, de no solamente reunirnos en el templo y reunirnos en la casa. Y ahora no nos reunimos 2 veces el domingo, sino una sola vez. No nos reunimos varias veces en la semana, sino una sola vez. Pero damos la oportunidad a que podamos reunirnos en casa. Y en esa reunión en casa, pues nos ha llevado a un impulso y a un crecimiento también de nuestra fe. Y yo hoy quiero hacerte esta pregunta. Esta pregunta que dice, o esta frase que dice, cada casa una iglesia. ¿Qué opinas de esto? Cada casa una iglesia. Cuando lees esta frase, ¿qué piensas? Cada casa una iglesia. La verdad es que nosotros estamos familiarizados más con la iglesia como el lugar donde nos reunimos. Y los que como yo aprendieron a leer en cartillas, normalmente aparecía la I de iglesia. Y aparecía una estructura grande que normalmente terminaba de puntiagudo y había un campanario. Y asociábamos iglesia solamente con una estructura, con un lugar. Pero sabes, la definición de iglesia es mucho más amplio que solamente el lugar de reunión. Y de hecho, en la Biblia, el concepto bíblico de iglesia se refiere no solo al lugar, sino a la gente que se reúne en ese lugar. Porque cuando Jesús usó la palabra iglesia, la tomó del griego, esa palabra eclesia en griego, que literalmente significa aquellos que son llamados a salir, los que son llamados o los que están, ¿qué? Reunidos. Los que están reunidos. Es decir, que para Jesús la iglesia realmente no es una edificación, no es una estructura. Para Jesús la iglesia es la gente. Sus seguidores que se reúnen con propósitos específicos, que se reúnen como Él enseñaba, para llevar la palabra, para crecer en ese compañerismo, llevar esperanza, pero también para fortalecer la fe de otras personas. Así que la iglesia realmente no es el lugar. La iglesia es las personas que se reúnen, y donde se reúnan, las personas conforman una iglesia. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchísimos ejemplos
de personas que se reunían en casas y que esas casas realmente reunían a una iglesia. Y tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 16, 19. Y dice Pablo, Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Esta pareja, Aquila y Priscila, abrieron sus casas para que se reunieran los seguidores de Jesús y allí tenían una iglesia. Luego en Colosenses 4:15 dice, saluden también a Ninfas y a la iglesia que se reúne, ¿en dónde? En su casa. A la iglesia que se reúne en su casa. En este caso no una pareja, una mujer. No sé si estaba casada o no, pero esta mujer dijo, en mi casa vamos a reunirnos como iglesia. Vamos a reunirnos para expresar nuestra fe. Y luego en el libro de Filemón, en el capítulo 1, dice Pablo y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, y a la iglesia que se reúne, ¿en dónde? En tu casa. Es decir, la iglesia no es la estructura, la iglesia no es la edificación, la iglesia es la gente que se reúne en un lugar. Y en este caso tenemos un hombre, no sé si estaba casado, pero solamente se menciona a Filemón, que ofrece su casa para que allí se reúna la iglesia del Señor, para que allí se reúnan los seguidores de Jesús. ¿Significa eso que debemos dejar de reunirnos en los templos para comenzar a reunirnos solos en las casas? Realmente no. Realmente no. Así como los discípulos se reunían en los templos y en las casas, nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Tenemos la oportunidad de reunirnos en los templos y reunirnos en las casas. Reunirnos en un lugar grande como este tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. Podemos disfrutar, por ejemplo, de un ambiente especial de adoración como el que tuvimos. Realmente es una bendición poder venir a este lugar, ser inspirados a adorar a Dios, no solamente por los que cantan desde la plataforma, sino inclusive por ver la expresión en el rostro de las personas que adoran a Dios con pasión, con alegría en su corazón, ¿sabes? Participando de este tiempo especial. Esa inspiración viene desde la plataforma, pero viene también desde los que están participando allí abajo. Y tenemos la oportunidad de motivarnos los unos a los otros a la adoración juntos al Señor. También en un lugar como este, somos bendecidos y edificados por la palabra que se nos enseña cada vez que nos reunimos. Cada vez el Señor trae una palabra que desafía nuestro corazón y que nos invita a hacer cambios en nuestras vidas. Esa palabra que penetra hasta lo más profundo y nos hace pensar y reflexionar cómo estamos llevando nuestras vidas y qué cambios debemos producir. Sabes, al reunirnos en un lugar como este, tenemos la oportunidad de venir con toda la familia, de estar cerca los unos de los otros, de inclusive llevar a nuestros hijos hacia esos lugares que hemos preparado especialmente para ellos, para que ellos sean recibidos, para que sean bien atendidos, para que sean animados a adorar a Dios juntos, pero también para que reciban una enseñanza acorde a su edad. Y hay bendición no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Al reunirnos en un lugar grande como este, tenemos la oportunidad de usar nuestros dones para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Y miramos cada vez que nos reunimos hay servidores y servidoras que están alrededor para abrirnos las puertas, para acercarse si hay alguna situación o alguna necesidad, para ayudarnos a estacionar los carros, por ejemplo, para decirnos dónde podemos ubicarnos. Y podemos dar de lo que hemos recibido, podemos expresar nuestros dones, inclusive a través de la música, como lo decíamos ahorita, o de cualquier otra forma. Venía a la entrada y estaba el equipo de intercesión, por ejemplo, y ellos al venir a un lugar como este normalmente llegan un poco más temprano, se reúnen para interceder por lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Y es grato tener también la oportunidad de reunirse con ese equipo de intercesores. Pero también cuando nos reunimos en un lugar como este tenemos la oportunidad de ser testigos
de ver a las personas bajar a las aguas del bautismo. Y celebramos los bautismos, celebramos la Santa Cena y la podemos hacer como una gran familia. Pero sabes, también en un lugar como este, podemos reencontrarnos con personas que teníamos tiempo que no veíamos. Con personas que quizás, en mi caso, que me toca rotar por algunas sedes, pues para mí es grato venir a cada sede y poder saludar a hermanos a los que les tengo mucho afecto, pero que por temas de ministerio, pues no tengo la oportunidad de verlo cada semana. Y aquí tengo la oportunidad de reencontrarme. Y eso nos permite sentirnos, somos una gran familia donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. Esa es la bendición de reunirnos en un lugar grande, pero también reunirnos en casas, reunirnos en lugares pequeños tiene sus ventajas. Y yo te pregunto, ¿qué ventajas entonces tiene el reunirse en grupos pequeños en una casa? Bueno, vamos a revisar esas ventajas a la luz de lo que experimentó la iglesia primitiva. Los pequeños grupos que se reúnen en las casas impulsan el crecimiento espiritual. Y mira lo que ocurrió con la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Se mantenían firmes en esas enseñanzas que habían recibido de Jesús y que ahora los apóstoles estaban enseñando, ahora estaban reproduciendo en otros. Y es que al venir a un lugar como este, tenemos la posibilidad también de aprender. Pero algo que hemos enseñado como iglesia desde hace mucho tiempo es esto. Aprendemos en filas, pero crecemos en círculos. Cuando estamos en fila, así como estamos aquí, uno detrás de otro, tenemos la oportunidad de recibir enseñanzas que nos ayudan a mantenernos firmes. Pero la dinámica cambia cuando nos reunimos en casa, en un lugar pequeño, y ya no estamos sentados uno detrás de otro, sino uno al lado del otro. Y sabes, allí tenemos la oportunidad de compartir sobre esa enseñanza que recibimos. Quizás hacer preguntas y posiblemente profundizar un poco más en esa enseñanza, bien sea la que recibimos aquí al reunirnos como familia o al reunirnos en el mismo pequeño grupo allí en la casa donde también podemos compartir una enseñanza, pues tenemos la oportunidad de interactuar, de conversar un poco más, de profundizar, de ir un poquito más allá. Y eso acelera nuestro crecimiento. ¿Sabes? De la serie anterior donde hablábamos de, por ejemplo, algunas cosas que hay en nuestro corazón, como el resentimiento, la culpa o la envidia. Al estar en un grupo pequeño, en un ambiente de confianza, nosotros podemos decir, hey, yo realmente estoy luchando con esto. Yo reconozco que tengo cosas que resolver. Y al compartir con otros, abrir mi corazón con otros, nos da la oportunidad también de rendirnos cuenta mutuamente y de preguntarnos, ¿cómo vas con eso que me dijiste? ¿Te acercaste a esa persona? ¿Arreglaste las cosas? ¿Pediste perdón? ¿Cómo vas con eso? Porque es que reunirnos en pequeñas casas motiva nuestro crecimiento espiritual, acelera nuestro crecimiento espiritual. Por eso nosotros decimos como iglesia, la vida de la iglesia realmente ocurre o se da en los pequeños grupos. La vida de la iglesia está en los pequeños grupos. Más allá de este tiempo de reunión en familia grande, en familia extendida, en el grupo pequeño, tenemos la oportunidad de impulsar nuestro crecimiento espiritual. Lo otro que vemos es que los pequeños grupos que se reúnen en las casas impulsan también el compañerismo. Y ya Jesús lo mostró en ese tiempo cuando Él estaba entre los discípulos y modeló esto para ellos. Pero también los discípulos experimentaron esto. Mira cómo dice luego en ese mismo verso 42, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan.
Y esta comunión habla de la interacción entre ellos, de cómo ellos compartían, de cómo ellos se acercaban, de cómo ellos abrían sus corazones el uno para con el otro. ¿Sabe? En un lugar como este, donde nos reunimos tantas personas, y si sumamos nuestras 5 sedes, pues somos 2,000 personas aproximadamente, es un poco difícil tener comunión con todos, o acercarnos a todos, o compartir con todos, pero en grupos pequeños tenemos la oportunidad de acercarnos más profundamente, de compartir más profundamente, de abrir nuestro corazón no solamente para compartir las enseñanzas, sino para compartir situaciones de nuestra propia vida. Nosotros celebramos, por ejemplo, en los grupos de matrimonios, cuando una pareja que está en concubinato decide legalizar o formalizar su unión matrimonial. ¿Y sabe lo que ocurre? Todas las parejas del grupo se animan y le dicen, hey, vamos a apoyarlos con esto. Vamos a organizarnos para hacer una celebración. Y algunos, pues, son muy bochincheros realmente. y buscan cualquier excusa para reunirse y celebrar. Pero qué hermoso es ver cuando la gente decide dar pasos de crecimiento y todo el grupo lo celebra. Todo el grupo se anima. Todo el grupo se reúne para decir, sí, vamos a celebrarlo. Yo puedo aportar esto, yo puedo llevar esto, yo puedo maquillar a la novia, yo puedo prestarle un vestido, mi vestido de bodas lo tengo allá todavía, hey, ese te queda bien, o vamos a hacerle los ajustes, etcétera. Pero qué hermoso es ver la interacción en la comunidad de fe, cuando podemos acompañarnos en esos momentos especiales, o celebrar el nacimiento de algún hijo, de algún miembro de nuestros pequeños grupos. Eso es especial también. Hacer, bueno, no sé si en mi época se hacía baby shower, pero ahora se hace, ¿cómo es? Revelaciones de sexo y todas esas cosas. No le digo que cada vez buscan una excusa para reunirse, para hacer algo, para celebrar, pero allí crece el compañerismo. Cuando no solamente nos enfocamos en la enseñanza, sino en nuestras propias vidas, el compañerismo crece y nos acercamos de corazón a corazón. Pero también cuando compartimos las experiencias negativas, eso nos acerca. ¿Sabes? Es hermoso también ver cómo los pequeños grupos en un momento dejan de reunirse en la casa para dirigirse al hospital, donde tienen a uno de sus miembros hospitalizado. Y posiblemente no todos entran a la habitación, pero se quedan algunos allí abajo, orando, pidiendo a Dios por la sanidad de esa persona, respaldando, llevando alimentos, diciéndole, hey, me ofrezco para hacer la guardia y permitirle, por ejemplo, a la mamá, al esposo o a la esposa descansar. Ve a descansar, que yo me quedo con él o con ella o con el niño o con la niña para que tú vayas a descansar mientras yo te relevo aquí. ¿Sabes? Eso estimula el crecimiento y la conexión del uno con el otro. La comunión realmente nos permite apoyarnos mutuamente y crecer cuando nos conectamos los unos con los otros. Y es que los momentos difíciles nos conectan cuando nos ayudamos mutuamente. Y los momentos de celebración también nos conectan, porque podemos alegrarnos con los que se alegran. Porque realmente la verdadera iglesia no es la que se reúne en una estructura, en un edificio, sino la que se reúne en ese grupo pequeño donde compartimos fe, pero también compartimos amor, donde compartimos de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Por eso nosotros podemos abrir las puertas de nuestras casas, pero también podemos abrir nuestros corazones para crecer en unidad, para fortalecernos los unos a los otros. Lo siguiente es que los pequeños grupos que se reúnen en las casas impulsan la oración los unos por los otros. Y vemos que en ese mismo verso 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En la oración.
Y esa oración quizás también como una expresión de devoción, una expresión de adorar a Dios, de reconocer que necesito conectarme con Dios cada día, pero también la oración de los unos por los otros, de expresar mi necesidad y pedir el apoyo en oración. Escuchábamos el testimonio que daba nuestro hermano Leonardo, como en un pequeño grupo, una pareja que no podía tener hijos, recibió de parte de Dios una palabra como diciendo: dentro de un año vas a tener a tu bebé. Y Dios concedió ese milagro. Pero yo estoy seguro que complementando ese testimonio había muchas personas orando por eso. Y hemos sido testigos de cómo Dios se ha manifestado de maneras extraordinarias cuando oramos los unos por los otros, cuando tomamos las cargas los unos de los otros y las presentamos delante de Dios. Sabes, hay algo que a mí particularmente, yo creo que para ti también trae paz a tu corazón, y es saber que alguien está orando por ti. Saber que alguien está compartiendo tu necesidad y presentándola delante de Dios. Y eso también trae fe, trae esperanza y trae paz. Eso también trae conexión cuando yo sé que alguien más está orando por mí. Por eso dice Santiago 5:16, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Dios escucha nuestra oración. Y cuando oramos los unos por los otros, tenemos la oportunidad de compartir nuestras cargas, pero también descansar en el Señor, aprender a descansar en el Señor. Y al abrir nuestras casas para permitir esta reunión, para permitir este tiempo de oración, eso va a transformar nuestras vidas. Nuestro grupo de cuidados normalmente, o grupos pequeños, tienen estos tres elementos: compartir, conversar y orar los unos por los otros. En ese compartir podemos crecer en compañerismo. En esa conversación podemos acercarnos a Dios y crecer espiritualmente. Pero también en la oración, los unos por los otros, crece también nuestra conexión y nuestra relación con Dios. Y en los pequeños grupos que se reúnen en las casas, también se impulsa el evangelismo. También tenemos la oportunidad de compartir las buenas nuevas con otras personas que están a nuestro alrededor. Mira lo que ocurrió más adelante en el capítulo 2 de Hechos. Dice en el verso 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Mira esto, disfrutando de la estimación general del pueblo. Es decir, la gente que estaba alrededor, no solamente del templo, sino alrededor de las casas, apreciaba lo que los discípulos hacían. Su reunión impactaba no solamente sus vidas, sino a toda la comunidad. Y dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cuando permitimos o abrimos nuestras casas para reunirnos en pequeños grupos, tenemos la oportunidad de impactar la comunidad donde estamos, pero también tenemos la oportunidad de que ese mensaje llegue a otras personas. En mi experiencia personal, ¿sabes? Tuvimos la oportunidad, cuando comenzamos a reunirnos en grupos pequeños, de abrir nuestra casa para reunir allí un pequeño grupo. Y comenzaron a asistir nuestros miembros de la iglesia. Pero cada persona que tenía hijos llevaba a sus hijos. Y los vecinos, normalmente usted sabe, los niños están en la calle jugando, compartiendo y todo eso. Los vecinos al ver
nuestra reunión, se acercaron. Y principalmente los niños querían estar con los otros niños que estaban reunidos allí. Y abrimos la puerta de nuestras casas para que los niños pudieran entrar. Y muchos de ellos pues conocieron la palabra de Dios en ese tiempo de reunión. Algunos de ellos ya adultos, ya casados, ya con hijos. Inclusive nos llaman y nos dicen, hey, necesito ayuda. ¿Puedo ir a tu casa para que hablemos? Estoy en una situación difícil en mi matrimonio. Y hemos tenido la oportunidad de esos que fueron niños y recibimos en nuestras casas, hoy siendo adultos, se acercan a nuestra casa también para recibir ayuda. Porque podemos impactar la comunidad, pero también podemos ser instrumento de bendición para que otras personas conozcan al Señor. Y sabe, no solamente lo hacemos en la casa, también como pequeño grupo podemos aliarnos con los ministerios que hacen vida en la iglesia. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Misericordia. Y vemos con mucha alegría cómo esos pequeños grupos se ponen de acuerdo con el Ministerio de Misericordia para ir, por ejemplo, al hospital y llevar una comida. Y utilizar esa comida como una estrategia para acercarse a cada cama y orar por cada enfermo que está allí. Y eso lo vemos no solamente en diciembre, cuando algunos se organizan y preparan lo que llaman el ayacazo, sino que también durante el año los grupos se ponen de acuerdo para ir hasta esos lugares. También vemos, por ejemplo, el Ministerio de Misiones Urbanas, que se unen algunas personas con ellos para llevar ese mensaje de esperanza a las personas que están en condición de calle. Y podemos, como pequeños grupos, apoyar esas estrategias de evangelismo, impulsar el evangelismo desde ese pequeño grupo, desde ese lugar donde nos reunimos. Porque al reunirnos en casas, en pequeños grupos, seremos instrumentos de Dios para producir grandes cambios en nuestras vidas, en las vidas de otros y en la comunidad que nos rodea. Al reunirnos en casa, en pequeños grupos, vamos a producir grandes transformaciones. Pero eso comienza por nosotros, comienza por nuestra propia vida. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado todo esto que hemos hablado aquí y pueden inclusive reafirmarlo con aquellas personas que están a su alrededor. Otros quizás no conocían estas ventajas de reunirse en grupos pequeños y hoy las están conociendo. Pero realmente hay una gran bendición al reunirnos en el templo, pero al reunirnos también en las casas. Hay crecimiento, hay comunión, hay oración los unos por los otros, pero hay también la oportunidad de llevar ese mensaje de esperanza a nuestra comunidad y a los que están a nuestro alrededor. Amén. Voy a invitarte a que te coloques de pie, porque el anhelo de nuestro corazón como iglesia es que cada casa pueda ser el inicio de grandes cambios para cada uno de nosotros, pero también para nuestra comunidad. Queremos causar un impacto positivo en nuestra comunidad. Tu casa puede ser un lugar donde se reúna la iglesia. Tu casa puede ser un faro de esperanza, de bendición para otros. Tu casa puede ser un lugar para que otros crezcan y compartan el evangelio. Y yo quiero dejarte esta pregunta de tarea para esta semana. Conversa con tu familia y piensa en esto. ¿Cómo podría tu casa ser más útil para el reino de Dios? ¿Cómo podría ser tu casa más útil para el reino de Dios? Y sabes, quiero darte una idea. Quiero darte algunas ideas. En este tiempo estamos teniendo la oportunidad o abriendo la oportunidad para que nuevas personas se integren a nuestros grupos pequeños. Es un tiempo en el que necesitamos casas
para reunir, por ejemplo, a preadolescentes, para reunir adolescentes, para reunir jóvenes, para reunir hombres, para reunir mujeres, para reunir matrimonios. ¿Puede tu casa ser un lugar que albergue a uno de esos grupos? Si Dios te inquieta sobre eso, pues acércate a tu líder o a tu pastor o a alguno de los pastores y dile: yo quiero abrir mi casa. ¿Sabe? Mi experiencia personal ha sido abrir la casa, es una gran bendición. Yo sé que algunos a veces nos limitamos porque, bueno, es que mi casa no está en las mejores condiciones, el lugar, etc. Pero como me dijo alguien una vez, te invité a la casa y yo le decía: mira, no te había invitado antes porque no había pintado una pared y me daba pena. Pero esa persona me dijo: yo realmente no vengo a ver su casa, yo vengo a compartir con usted. Y eso cambió mi perspectiva. Mucha gente va a ir a tu casa a compartir contigo. Y sabes, yo he visto el beneficio de abrir tu casa para que se reúnan esos pequeños grupos y produzcan grandes cambios y grandes transformaciones. Y yo quisiera que tú pensaras: tienes la oportunidad de ser un instrumento de bendición para que otras personas sean bendecidas y edificadas allí en tu casa. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, hoy te agradecemos por la oportunidad que nos has dado como iglesia de reunirnos en estos espacios grandes en el que podemos reunirnos tantas personas y celebrar juntos esa adoración a ti, conectarnos los unos con los otros, inspirarnos los unos a los otros, tener los espacios también para atender a nuestros hijos, tener la oportunidad de usar, Señor, esos dones, esos talentos, esas capacidades que tú nos has dado para inspirar y para bendecir a otros. Padre, pero entendemos también que hay una bendición en abrir nuestras casas para reunir pequeños grupos, porque sabemos que eso va a producir grandes cambios y grandes transformaciones. Señor, y nosotros queremos aliarnos contigo en esto de permitir que nuestras casas sean lugares de reunión, sean lugares de bendición, para que haya crecimiento, para que los que se reúnen allí experimenten ese crecimiento espiritual, experimenten ese compañerismo que nos permite compenetrarnos, unirnos, acercarnos los unos a los otros, donde podamos también presentar nuestras cargas y orar los unos por los otros. Señor, porque eso trae paz a nuestro corazón, trae confianza y trae seguridad a nuestro corazón. Pero no queremos quedarnos solo con la bendición para nosotros. Queremos abrir nuestras casas también para que sean lugares de bendición para otras personas. Queremos impactar la comunidad donde tú nos has puesto. Y queremos, Señor, también que otras personas puedan unirse a nuestros grupos, encontrando en ellos salvación y vida eterna. Permítenos, Señor, ser instrumentos de bendición. Permite que nuestras casas sean lugares de bendición. Permite que cada casa sea una iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.